Bárbaro. Bueno, hola, Hola, buen día. buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Betina? ¿Qué tal? Un gusto. A ver acá. Que me están pidiendo el link. Ahí te lo paso. Edu, Sí. ahí te vas a encontrar con Betina y es la profesora de práctica de la Escuela de Arte de San Nicolás, Ah, ¿qué que tal? toda noche te nombré. Ah, perfecto. Sí, acá la veo, un gusto. Gracias por estar. Ya, yo te le estoy pasando otra vez el link a los chicos porque no se hicieron. Así que estoy otra vez con eso. Ahí yo Ahí Bueno, en el chat hablo. puse el link para... ella es la coordinadora. Ahí lo volví a poner porque salió con un error. Perfecto. Ahí está. Así se conocen de paso. Bien. Bien. No, yo no la conozco. No, esta cara fácil de recordar. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos en Villa Constitución mucha influencia con la Escuela de Arte de San Nicolás, porque está a menos de 15 kilómetros, y la mayoría de los graduados de Villa Constitución, o sea, la mayoría de los estudiantes de Villa Constitución van a la escuela. Fuimos, vamos, yo soy graduado también de esa escuela, ¿no? Ajá. Claro, El problema yo que también. tenemos, claro, el problema que tenemos es que no podemos hacer las prácticas en provincia de Santa Fe. Ajá. Claro. Entonces después se nos complica porque todo aquel que llega con el plan de estudio de provincia de Buenos Aires es mucho más complejo que el de provincia de Santa Fe. Entonces es toda una aventura que hay que remarla para poder ponernos a tono con los docentes nuestros. Bien. Así que por eso también estamos tratando de empezar a organizar y establecer una red para como que empecemos a estar en consonancia ya desde el estudiantado. Está. La mayoría de las alumnas también son alumnas mías en la secundaria. Así que bueno, bienvenidas a todas. Ahí hay una que se conectó, la otra no sé, a ver. Ahí está. Bien. Esto está, vamos a agrandar acá. Ahí está eso. Buen día. Hay otro. Ahí vienen. Bien. Vamos a esperar, digamos, que falta gente y en un ratito. Verónica Serra ya está, no la veo. ¿Y Ana? No, todavía no llegaron. Ahí está el Hola, director. Hola. buen día. Hola, Andrea. Cerrá el micrófono, por favor. Ahí estamos.
Bueno, esperamos un ratito más y si les parece empezamos, ya que más o menos vamos a tratar de manejarnos hora, hora y media, digamos, porque sabemos que todos tienen sus ocupaciones y no extendernos más de la cuenta, ¿les parece? Aquí llegó. Hola Ana, bienvenida. Tenés el mic desactivado, lo que les voy a pedir solamente a Ana, a Fer y a Vero, que son los únicos que tengan activados sus micrófonos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Después díganme el tema de mi audio porque en general es bajo. Bien, estamos. Por ahora No se puedo escucha. subir. Sí, no lo puedo subir porque es un audio que está incorporado a la camarita, pero si ustedes me dicen, hablo más fuerte Perfecto. de lo que hablo ahora. No sé si Verónica Serra ya está o esperamos un ratito más que... Yo, Ah, Verón. Ah, Sí, perfecto. Ahí te estamos. escucho perfecto. Yo vi una rubia y pensé que era Ana, ¿no? Está bien, perfecto. no soy yo. Bien, entonces faltaría O sea, Ana. ¿no está Ana Esther todavía? Me parece que no la veo. A ver. No, no está todavía, ¿no? Ah, bien. Ahí se están conectando, ahí estábamos charlando en el WhatsApp. Perfecto. Bueno, somos un montón como para... Somos un montón. Fue una propuesta que primero presentarse. se armó, digamos, desde una clase con Verónica López, algo bien casero, y después, bueno, ayer nos reíamos con Fernando porque ha tomado dimensiones que no habíamos tomado en cuenta. Pero bueno, bienvenidos todos, digamos, Bueno, la verdad es lo que posibilita esto, que a Sí. lo mejor se puede sumar más gente de otros Sí, lados, sí. está bárbaro. Sí, Eso sí. está muy bueno. Bueno, esperamos que venga Ana y después, si les parece, arrancamos. A ver, voy a ver qué les pasa. De ahí no puede copiar el problema para copiar la clave. Ujú. Hola, buen día. Hola, buen día, Claudia. Hola, buen día. Buen día, Marce. Escúchame, ponemos. Ahí está Y Ana está Ana. teniendo problemas con entrar. Ahí la estamos tratando de asesorar. Bien, bien. No, yo estaba pensando que en otra oportunidad sería lindo escuchar a los chicos, las chicas, los chicos que están haciendo las prácticas, escucharlos también, que nos puedan contar la experiencia en este contexto y bueno, la experiencia que han tenido. Sería Bien. lindo. Quizás hoy, bueno, con las preguntas podemos interactuar, pero Bien.
Hacemos otro encuentro, no hay problema. A mí me encantó. Estamos a disposición, Vero. Hola Cintia, ¿cómo andamos? Hola, Cintia. Bueno, Yo A ver si Ana pudo. hola Romy. ¿No se le puede mandar por WhatsApp el enlace, Sí, Ana, para que mándaselo. entre directo? Sí, espera que yo la tengo yo acá, Ana. Espera, ya se lo mando. Eso es lo que no lo puede cargar, o sea, Espera. está en el flyer. Espera, Pero espérame. no lo puede cargar directo. Ya se lo mando. Bueno, escúchame, ahí te lo manda, Pero, a ver, ¿tenés la PC delante tuyo? A tu izquierda. Perdón. ¿Tenés abierto Gmail? Sí. No, tus reuniones no. Hacerte una. Dice, una de la tuya, que ya te mandan el video. Ahí le mandé el link. Nueva reunión. Sí. Bueno, ya ponela en la otra. Decirle a Fer que le mandé el link por WhatsApp. No importa. Bueno, ahí pone el latín, Y, C. ¿No te sale ahí una como sí. Y latina, Y, C de casa, guión, K de kilo, K de kilo, F de Fernando, H de lado, W, de whisky, guión, C de casa, U de uva, A de árbol. A ver, dale ahí. Vamos a ver. Ahí estamos, a ver. Eli, te doy. A ver, Eli. Hilando historias. Acá tenemos. Bien. Creo que ya entró. Ahí estamos. Ahí estamos. Sacado. Bien, solucionado. Romina, ¿podés silenciar el micrófono? Así no acopla, que hace un ruido. Hola, buenos días. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Disculpen algunos percances en la conexión. No hay problema. Bueno, si les parece, digamos, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Antes que nada, bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Elizabeth Porrini. Yo formo parte del plantel docente del profesorado de la Escuela Provincial de Artes Visuales. Quiero darle formalmente la bienvenida a todos y todas y no dejar de agradecer la participación de cada uno de ustedes, no solo gran parte de la comunidad educativa de nuestra institución, sino también gente de la UNR y del Instituto Superior del Profesorado de Villa Constitución. Y muchos colegas de nivel primario que se mostraron sumamente interesados en esta propuesta. Y obviamente darle la bienvenida formal a nuestros 3 invitados y protagonistas principales que tan amablemente aceptaron y se sumaron a este conversatorio. Ellos son Ana Cao, Fernando Ríos y María Verónica Serra, supervisores de la región sexta correspondiente al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. La verdad que con Verónica López estamos sumamente contentos
con esta respuesta que ha tenido, que tuvo un origen, como antes les dije, muy caserito. Después en un día pasamos de ser 4 o 5 a un montón de gente, digamos, y extender los vínculos para todos lados. Creo, digamos, particularmente si tantas personas se han interesado en participar es porque hay una necesidad manifiesta, digamos, en contactarnos, en saber, en analizar juntos lo que está pasando y obviamente prepararnos para lo que está por venir, ¿sí? Es por eso esta invitación a estos 3 referentes, en este caso desde la virtualidad y para que ellos nos cuenten un poquito en vivo y en directo cuál es el rol del docente, del supervisor, perdón, cómo lo están desempeñando, cómo han tenido que reconfigurar o repensar el trabajo que realizan en este contexto de pandemia, qué es lo que se está haciendo en las escuelas en cuanto a propuestas, directivas, resoluciones y cuál es la mirada para un después cuando volvamos a esta cierta normalidad, ¿sí? Para una mejor organización de este conversatorio les voy a pedir que silencien todos los audios, salvo, digamos, nuestros 3 invitados. Aquellos que tengan preguntas, le vamos a pedir que las formulen en el chat con su nombre y apellido. Vero va a tomar las correspondientes preguntas y después que hagan cada uno su exposición, las vamos a formular para que la puedan responder. Esta instancia virtual va a ser grabada para ser reproducida, digamos, por mucha gente que por cuestiones de tiempo, digamos, y horarios no ha podido estar presente. Y si le parece, le damos la palabra para comenzar a Ana Cao, que nos va a contar un poquito sobre este rol tan importante y tan difícil que seguramente le debe estar tocando desempeñar a ella, a Fer y a Vero, ¿verdad? Bienvenida, Ana, un gusto que estés con nosotras. Bueno, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias tanto por la convocatoria como... Y lo organizamos tal cual lo fuiste diciendo, digamos, yo voy... como nosotros... empezamos a... Se está cortando, a ver... Y encima hablé rápido, sí. Ahí se me escucha. Ahí sí. Ahí. Bueno, decía que yo les voy a contar qué es lo que hicimos. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha. Desde el 2016, que llegamos los 3 a través de un concurso, juntos, empezamos juntos, hasta este momento tan particular. Fer, contar cómo nos reconfiguramos, como vos decís, cómo abordamos el acompañamiento en este momento, y Vero, contar qué vislumbramos, qué deseamos posterior a este periodo. En primer lugar, cuando nos reunimos, nosotros supervisamos las escuelas públicas primarias de la región sexta, es donde estamos ubicados, y es departamento de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución, los 3 departamentos. Lo que definimos en ese momento es que deseábamos aunar un criterio para todas esas escuelas que supervisamos, o sea, que las acciones fueran conjuntas, que el abordaje fuera conjunto, que tuviéramos un ida y vuelta de nuestras miradas para ir construyendo, para acompañar a los docentes del área y a las instituciones, a las escuelas en esa inserción del arte en ellas. Y también acordamos que deseábamos trabajar no solo en equipo nosotros, sino articularnos con el resto de las supervisiones. Existe un supervisor que es el seccional, que es quien está a cargo de la escuela en general. Entonces el seccional a lo mejor tiene entre 18 y 20 escuelas a cargo, y nosotros, como tenemos específicamente el área de plástica, tenemos entre 80 y 106 según cada uno, que suena mucho, ¿no? Suena mucho. Bueno, primero acordamos eso con relación a nuestro rol y nos dedicamos en un comienzo a poder armar un diagnóstico de cómo se encontraba el área para definir las estrategias entre los 3.
¿Y qué encontramos en ese recorrido, visitando escuelas, estando presente en clases, charlando con los docentes, charlando con los directivos? Encontramos que en muchos casos el área había perdido su esencia, su especificidad, que en muchos casos el área estaba muy sola, a lo mejor se trabajaba muy bien, pero estaba solamente aislada en su horita semanal con ese grado y el resto de la escuela seguía con otra mirada sobre las imágenes y no tenía una incidencia en lo que sucedía con las imágenes en el resto de la escuela. Que los directivos muchas veces no tienen conocimiento de qué es el área en particular, qué pedirle, qué proponerle, qué decir, no, esto no va por acá porque el área no es esto, también porque convivimos con un viejo imaginario de la importancia de ciertas áreas, como que hay unas áreas fuertes que son la lengua y la matemática, y que la nuestra, que es una de las especiales, es como que está al servicio de las otras. Entonces era muy común, y es todavía, que a lo mejor el docente de grado dice, tengo el acto del 20 de junio y quiero 500 palomitas iguales, celeste y blanca, para forrar la escuela. Y muchas veces el docente, para no tener problemas con su compañero, ponía a los niñitos a repetir mecánicamente esas palomitas u otras cosas, o bandera con maple de huevo, o lo que sea, digamos. Y ahí en ese hacer se está perdiendo tiempo material y se está perdiendo muchas cosas del área, el rol expresivo, el rol creativo. Bueno, con ese panorama nos pusimos a trabajar y las estrategias, ¿cuáles fueron? Encuentros periódicos con los docentes solos, con los docentes y directivos, con los directivos solos, escritura de material para compartir, para revisar después en esas reuniones. En las reuniones siempre hay, ahora es solo hablar porque por este medio, pero anteriormente siempre había una parte práctica, con propuestas de trabajo, después con volcar en la puesta en común que veíamos, sacar conclusiones, llevar material teórico leído y discutirlo. Muy importante el trabajo también con estos directivos para darles herramientas en ese acompañamiento. Proyectos, armamos por año algún proyecto en el cual siempre salimos a pedir subsidios, porque lo que buscábamos es que sean proyectos del arte infantil en el espacio público, salido del arte genuinamente infantil al espacio público. ¿A qué comenzamos a llamarle desde que llegamos genuinamente infantil? A ese arte realmente inventado, producido por niños y niñas y plasmado por niños y niñas. Hubo que hacer todo un trabajo, y hay que seguirlo haciendo muchas veces con los directivos, que si el niño pinta en una pared, un dibujo hecho por un adulto, pensado por un adulto, eso no está hecho por chicos. Y hubo que hacer un trabajo, parece. Se está cortando, Ana. Eso le fuimos a esas vidas, son permanentes. Lo otro que hicimos como estrategia es traer personas que no están directamente insertados en el sistema educativo, pero que trabajan específicamente el arte infantil, entonces a dar conferencias en lo que nosotros nos sentíamos como muy enmarcados, coincidían con los lineamientos que nosotros veníamos trabajando, pero era otra mirada desde afuera planteándolo. ¿Qué cosas decidimos trabajar con estas estrategias? Bueno, recuperar el anclarse en los NAP. Los NAP ya los deben haber visto, son los núcleos de aprendizaje prioritario que en el 2007 por Consejo Federal se decidieron como aprendizaje, como competencias que se tenían que, cada área tiene la suya, pero específicamente en este área. Pero sucedió que después cada provincia debía armar un diseño enmarcado en esos NAP, y Santa Fe nunca tuvo ese diseño. Entonces, entre eso y que se ve que nunca se trabajó con fuerza el anclarse en los NAP, cuando llegamos nos encontramos una mezcla y mucho trabajo en el diseño anterior
y eso llevó a perder muchas veces ese rol expresivo del área, a trabajar muy aisladamente como ejercicios. Uno llegaba, y a veces llega, y se estaban trabajando colores primarios, entonces hacían circulitos amarillos, rojos y azules, o se estaba trabajando textura y se llenaba una hoja de cuadraditos con distintas texturas. Un planteo de ejercicio y de ningún modo el trabajo de la creación, de la invención. Entonces, ese ha sido todo un trabajo. Recuperar. En los NAP hay dos ejes, uno que propone producción de imágenes y otro que propone leer imágenes, expectación de imágenes. Entonces, no corrernos de esos dos lugares y en esa producción de imágenes pensar que la plástica es un lenguaje que se aprende, se enseña, que tiene que ir creciendo ese aprendizaje de primero a séptimo, que se tienen que ir incorporando esos elementos del lenguaje para tener más recursos para expresarse. Entonces empezamos como a trabajar en contra de ese ejercicio, sino que cada propuesta que se haga sea para producir una composición donde se hizo eje en algún elemento del lenguaje en particular, pero participan todos. Por ejemplo, si en tercer grado decido ir trabajando el color, a lo mejor trabajo, no lo menciono como colores desaturados, o sí, pero trabajo los colores claros a partir de un cuento sobre la niebla, porque también insistimos mucho que haya una motivación para esas producciones, un estímulo sensorial como un cuento, como lectura de obra, algo que haga disparar imágenes. Entonces trabajo los colores desaturados con un cuento que tiene que ver con la niebla y después en otro encuentro tomo los pintores fauvistas y trabajo los colores fuertes y saturados y los pongo en contacto con lo que es una policromía y luego producirán alguna obra con alguna consigna que tenga que ver con los colores fuertes y después pasaré a lo mejor a lo cromático con otra motivación, pero también tomar esto de la secuencia, del enlace de una propuesta con la otra, porque también nos encontramos con mucha cosa aislada. Hoy doy primario, la semana que viene doy textura y la otra doy la posibilidad de la línea. No, un enlace, algo que vaya retomando lo anterior, que haga eje en una cosa nueva. Es el modo de ir tomando conciencia de las posibilidades del lenguaje y que vayan siendo recursos a disposición de esos niños y esas niñas para poder contar a partir de ese lenguaje. También nos encontramos con eso, que no había un plan, sino que eran cosas aisladas. Entonces empezar a encontrar la importancia de un plan, porque si tengo de primero a séptimo y yo tengo que lograr que la cosa se vaya fortaleciendo, tengo que tener un registro de qué cosas deseo lograr con cada grado, qué cosas deseo que aprendan. Entonces el plan es importante. Eso también encontrábamos mucha escasez. Hacer eje también en esto de la contrapropuesta. Si nosotros queremos que el área tenga una fuerza en la escuela, tenga una presencia, que no sea aislado en el aula lo que trabajo, sino que empiece a influir. Ustedes, si ya han empezado a ingresar a escuelas, verán que muchas veces está llena de imágenes estereotipadas, a lo mejor de láminas de revistas de primer ciclo impresas, que todas tienen unos nenitos iguales, regordetitos, rubiecitos, todo igual, una estética que insiste, que para los actos patrios se llena de esas banderas, que ya sabemos, la bandera es de un modo, con determinados colores, y está repetida con las colas de la botella, con los maples de huevo, con los bollos de papel. Bueno, que el área plástica otra influencia. Entonces, que pueda salir a influenciar de otro modo en toda la institución. Buscamos fortalecer de los chicos y contraponer, en vez de las 500 palomitas iguales, trabajar de otro modo, trabajar a lo mejor la paleta de la variedad de azules y celestes y construir otras y más, pero que sean realmente inventadas por chicos. O si no, obras de artistas plásticos, que es poner, pero que trabajan el lenguaje con riqueza desde otro lugar. O sea, pensar en esas
vamos proponiendo de salida al espacio público, insistimos siempre. Por ejemplo, invitamos a todos los cuartos grados en un momento para intervenir los distritos de la ciudad y en el caso de las localidades chicas, algún lugar público que proponga, que consiga la escuela, que proponga la comuna. En esos casos siempre insistimos que sean realmente colectivos, que si intervienen los cuartos grados, todos los niños y niñas de cuartos grados hayan construido una imagen que esté presente, porque todos tienen algo que contar y eso es una claridad que tenemos que tener y que insistir. Y digamos que sea realmente una producción infantil y en el que sea colectivo, o sea, es el aporte individual para algo colectivo y todos los proyectos esos que hemos ido haciendo, incluso uno que se hizo ahora en plena pandemia, tienen que ver con eso, con la construcción colectiva a partir de todas las propuestas individuales. Bueno, por ahí es que han dado nuestro camino hasta ahora, no sé si me olvidé de alguna cosa, pero básicamente esa es nuestra propuesta y nuestro camino. Bien, me pareció sumamente esta cuestión de, digamos, de que el arte es un lenguaje que se aprende y se enseña, y yo creo que también es un escenario para que uno se largue a jugar, que por ahí uno ve que en los estudiantes de profesorado está ese miedo de largarse a crear, a jugar, a buscar en otros lugares cosas, digamos, cosas nuevas, ¿sí? Bueno, toda la gente que quiera ir haciendo preguntas, le vamos a recordar, digamos, que la vayan haciendo, digamos, después que termine de hablar los dos supervisores que faltan, después nos vamos a hacer una instancia, digamos, de charla. Ahora con Fer nos va a contar un poco sobre lo que se está haciendo en las escuelas en cuanto a propuestas, directivas y resoluciones, que bueno, que creo que es algo que seguramente le debe interesar a toda la gente que de hecho está dando clase hoy en la actualidad. Así que bueno, bienvenido Fer. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, esto que comentó Ana ha sido nuestra estrategia construida y vinculada a las realidades, a las diversas realidades. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en la región sexta, que abarca 3 departamentos: el departamento de San Lorenzo, el departamento de Rosario y el departamento de Constitución. 3 grandes departamentos realmente que tienen realidades diversas, ¿no? Entre lo rural y lo netamente urbano tan grande como es la ciudad. Pandemia, en el marco de la cuarentena, tuvimos que estar acostumbrados al trabajo, a ese trabajo diario que decía Ana, de poder recorrer la escuela, de estar compartiendo constantemente con los docentes, de poder tener este vínculo físico, afectivo, para poder charlar acerca de los proyectos, ideas, las diferentes problemáticas, realmente nos pegó una sacudida. Bueno, rápidamente nos pudimos poner en contacto y aprendimos a comunicarnos desde la virtualidad, así que empezamos a utilizar todos estos medios como el Meet, el WhatsApp web, las videoconferencias y los documentos compartidos, que realmente ha sido todo también para nosotros un hallazgo de poder seguir construyendo, porque hay algo re importante también de lo que dijo Ana. Nosotros tomamos la decisión como personas de tratar de vincularnos para que toda la región sexta sepa qué es lo que estamos haciendo. Cuestión de que todo lo que sale, todo documento circular que pensamos, lo pensamos entre los 3 para que todos los docentes, desde Villa Constitución hasta San Lorenzo y todo el departamento Rosario, puedan saber, digamos, qué estamos haciendo cada uno. Y que si los docentes están circulando,
en distintas secciones hasta que puedan hacer un anclaje en su carrera docente, tengan realmente en cuenta de que estamos trabajando todos a la par. Entonces, para nosotros realmente es una oportunidad muy interesante. Que bueno, después están las particularidades de cada zona, de cada región, el territorio, eso aporta un montón de características. Fue así que ante la primera parte de la pandemia, nosotros tomamos la decisión de empezar a comunicarnos con los docentes lo más fuerte posible, lo más rápido, y que las propuestas trataran de ser contundentes, teniendo en cuenta que ya no había un trabajo áulico de uno a uno ahí y grupal, digamos, en el medio donde está la escuela, sino que en realidad esto se iba a hacer en soledad y que tenía que, digamos, traspasar el mero ejercicio, que no sea enviar un video, aprovechar estos medios para enviar un video o un tutorial de cómo hacer un círculo cromático, por ejemplo, sino que realmente ver cuáles eran las oportunidades que tenían los chicos, teniendo en cuenta justamente que no todos tienen la misma posibilidad de tener materiales específicos para arte o que, digamos, empezamos a constituir como un pensamiento mucho más abierto en donde justamente podamos aprovechar todo lo que hay en casa y en familia, ¿no? Aquí nosotros jugamos un poco con el tema del miedo, ¿no? Porque creo que lo primero que pasó aquí es una condición del miedo a qué es lo que estaba pasando, que era lo raro, y sobre todo si un adulto tiene miedo, imagínense lo que puede llegar a ser un niño muy chico o en la edad intermedia, escuchando a los padres, escuchando los medios de comunicación, que en ese momento lo que se estaba contando era la cantidad de muertes, infectados y la imposibilidad, digamos, de poder salir a la calle, ¿no? Entonces fue por eso que les fuimos pidiendo a los docentes de que trabajaran desde lo lúdico, que trabajaran el arte efímero, como posibilidad de poder hacer un trabajo en familia, no solamente, digamos, algo, digamos, que nosotros sabíamos que podía llegar a ocurrir, era que en la mano del papá, de la mamá, de los hermanos mayores, iba a estar en el trabajo del niño. Entonces, bueno, anticipar eso, la posibilidad de que haya una experiencia más filial y familiar, ¿no? En eso, para que haya un contacto distinto. Fue así que gustó muchísimo a las familias ese modo de trabajar, ¿no? Los mensajes a los docentes fueron muy lindos, digamos, en donde uno fue recogiendo un montón de anécdotas que iban contando las compañeras, a veces de no tener la posibilidad de la comunicación directa en lo físico en estos años con las familias, de repente la escuela se da vuelta y quienes tenían mayor posibilidad de comunicación y acción concreta en las actividades que tenían los docentes fueron los docentes de plástica. Obvio, o sea, hubo una cuestión en donde el arte era necesario para salir de toda esta inactividad, de todo este miedo, de toda esta complejidad que nos está pasando, ¿no? Así que bueno, realmente fue interesante poder aprovechar, digamos, todo eso. Fue así que también nosotros durante todos los años, como contaba Ana, siempre tenemos un proyecto para enviarle a los docentes para trabajar en toda la región sexta. Entonces se nos ocurrió trabajar desde el arte efímero también y proponerles, sugerirles, a través de un cuento de Ana, que además grabó Ana y que lo viralizamos, para que pudieran trabajar desde el arte efímero monstruos. Entonces tuvimos un mostrario hermosísimo de toda la región sexta, en donde además nosotros le pedimos a los docentes que nos enviaran los trabajos de los niños y de las niñas, los editamos, hicimos videos por sección, porque eran muchos, imagínense que cada uno tenemos entre 4 o 5 secciones, de 30 y pico de escuelas, 20 escuelas, depende, digamos, de lo grande que sea la zona, y se los fuimos reenviando. Envío que nos
nosotros realizamos, le damos la cuento relatado por Ana, y realmente fue una estrategia muy interesante porque los docentes lo pudieron además reenviar a los niños y niñas para que vean qué pasó con sus monstruos. Realmente tuvo una fuerte repercusión y pudimos realizar además un video con una selección de imágenes de todas las secciones y lo subimos a la plataforma del Ministerio de Educación. Así que realmente para nosotros fue una satisfacción, para los docentes también, porque tuvieron una respuesta muy interesante, inclusive algunos docentes tuvieron que habilitar un Face para que pudieran canalizar entre toda la escuela, escuelas muy grandes por ahí, la cantidad de imágenes que iban recibiendo. Entonces, trabajar los niños, sino que empezó a trabajar también la familia, las porteras de la escuela, empezaron las propias compañeras de las escuelas, las porteras, absolutamente todo el mundo participó de este tipo de experiencias de arte efímero. Bueno, para la segunda etapa de este año, con Ana y con Vero, empezamos a trabajar fuertemente, que ya veníamos relación de la Plaza Llana en propios artes visuales. Fue así que entonces empezamos a trabajar un documento, que de una circular pasó a ser un documento, en donde los invitamos a hacer algunas experiencias y reforzar un poco el tema de cuál es el sentido que tienen los aprendizajes dentro de la plástica, ¿no? Que bueno, esto además le va a servir a la escuela, porque la idea nuestra no solamente llegar a los docentes de plástica, sino llegar a los equipos directivos, para que los equipos directivos empiecen a tomar conciencia, o si la tienen, de que puedan transmitir al resto de los docentes cuál es la fuerza y el espíritu que tiene las artes visuales dentro de una escuela, poder enseñar artes visuales dentro de una escuela primaria en este caso, ¿no? Y a veces se desconoce. Entonces, bueno, nosotros la idea era poder empezar a reforzar. Y una de las propuestas, o sea, no una, sino las propuestas que nosotros fuimos enviando, tienen que ver con esto de empezar a trabajar más un código en donde podamos ver, transdisciplinar o multidireccionar las propuestas para que las familias no se sientan tan apabulladas, ¿no? Teniendo en cuenta que ya estábamos en mitad de año, que viene siempre atravesado por un cansancio, por la imposibilidad a veces de sostener el trabajo virtual, la conexión, por cuestiones económicas, ¿no? Todo esto sabemos que nos está atravesando también a nosotros como docentes, a los estudiantes del profesorado, por supuesto, también, porque son parte de esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue interesante las actividades, sino como una propuesta en donde los escenarios se compartan y que el espíritu sea a través de una obra de arte. Podemos empezar a pensar desde las ciencias, desde la matemática, desde la lengua, ¿no? Con los aportes que nosotros siempre le decimos a los docentes, como también hoy se lo contaba Ana, anclaje en los NAT, sostener que podemos construir desde lo afectivo a través de un cuento, una historia, una canción que refuerce obras de arte, por supuesto, ¿no? Que siempre estén ancladas en obras de arte. Por eso diseñamos también para este año, que se lo enviamos a los docentes, un museo imaginario, donde nosotros seleccionamos
sea, por distintos criterios, no cronológicamente como siempre ha hecho la historia del arte, una serie de artistas y de épocas con otro concepto. Y lo más abierto posible. Artistas rosarinos, artistas nacionales, artistas latinoamericanos de distintos lugares del mundo, que tengan fuerza por su trabajo de color, de textura, de forma, de línea, o porque están vinculados a la ecología, al medio ambiente, o a distintas problemáticas sociales, culturales, sobre derechos humanos, feminismo, cuestión de que sea lo más amplio posible el criterio y que no nos repitamos continuamente con 2 o 3 artistas que una vez a veces lo usamos como muletillas, sino que empezar a abrir. Y además invitándolos a los profes y las profes de plástica a que también ellos constituyen realmente este museo imaginario que imaginamos entre Ana y Verónica y yo, para que cada uno también tenga su propio museo imaginario. Pues así que realmente en las reuniones que vamos haciendo, nosotros a medida que vamos trabajando esto mediante documentos y circulares, posteriormente hacemos algunas conexiones con los docentes en donde retrabajamos todo esto. Y realmente fue interesante de que cada uno pudiera reforzar y encontrar nuevos autores locales, por ejemplo, en la zona mía, que yo siempre, en bromo de que somos una república de la República de Villa Constitución, y que tenemos influencia entre San Nicolás y Villa por la cercanía, donde hemos estudiado artes visuales en la Escuela Provincial de San Nicolás. Algunas compañeras han tomado obra y artistas locales de Villa Constitución y de San Nicolás porque viven en San Nicolás. Entonces, bueno, eso reforzó el criterio con que nosotros primariamente habíamos iniciado ese museo imaginario y que cada uno le está poniendo su color local. Me parece fantástico, inclusive algunas compañeras de las zonas rurales del interior del Departamento de Constitución hicieron exactamente lo mismo. O sea que esto ameritó que realmente los docentes pudieran imaginar su propio museo imaginario. Así que bueno, hemos intentado habilitar la creatividad en distintos ángulos, tanto en el organizativo como en el pedagógico, en el didáctico, en todas estas ocasiones. Y bueno, como para ir cerrando, una de las cosas últimas que estamos haciendo es el trabajo interdisciplinario. Un criterio también bastante abierto, en donde la idea justamente es posibilitar que, porque creo que algunos objetivos que nosotros no tenemos que perder en nuestra área. Y que fue reforzado, yo esto siempre lo digo porque fue un logro de la lucha gremial. Nosotros tenemos un decreto, el 3029, que nos habilitó a todos los docentes como docentes de primera, para hacer un poquito un replanteo, o sea, quienes se gradúen, se vayan graduando en este momento, tienen certificada la posibilidad de hacer carrera docente dentro de la escuela primaria, que no lo teníamos nosotros hace 10, 15 años atrás. No hablo de 20 o 30 años atrás, sino estoy diciendo 10 o 15 años atrás. Esto es nuevo, esto es innovador. Quienes podían hacer carrera docente dentro de las escuelas, como en los equipos directivos, solamente era el docente de clase, aquel que hacía el magisterio de maestra de grado. Nosotros podíamos acceder directamente, que todo además es una locura, ¿no? A la supervisión. Y no pasábamos por esa primera instancia que es necesaria de poder llegar a conformar un equipo directivo, ¿no? El decreto 3029, entre las cosas buenas y malas que tiene, lo bueno es justamente que nos valora a todos de forma horizontal. Entonces todos tenemos esa posibilidad. Entonces eso nos da, digamos, la posibilidad no solamente de pensar en la carrera docente, sino en la diversidad con que nosotros podemos pensar la carrera docente, los equipos directivos, hasta poder llegar a una supervisión. Entonces eso hay que valorarlo muchísimo, hay que enseñarlo a construir,
Y por eso nosotros siempre hacemos hincapié que no solamente un documento que enviamos, una idea, es solamente para el maestro de plástica, sino que tiene que ser para toda la escuela. Sobre todo, que la tenga masticada también, en este caso, el equipo directivo, que va a ser el que se vincule y nos dé digamos, un plafón, una mediación entre nuestros propios compañeros en las escuelas y el alumnado. Así que bueno, podemos seguir hablando, bueno, vamos a ver las preguntas, pero bueno, esta es justamente la idea, ¿no? Sí, ya sabemos todos todos. los diferentes elementos para poder organizar no una clase, sino una secuencia de posibilidades para transformar el acto o el rol de docente mediador en este caso. Bien, y ya sabemos todos los que hemos transitado por escuelas primarias lo importante que los directivos tengan esa mirada artística, cómo nos facilita y nos aporta, digamos, por a veces nos encontramos con directivos que no tienen nada que ver con el arte y es como que nos limita mucho el hacer día a día. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestro director Claudio Ruiz y a Viviana Kowalkowski que están acá presentes, digamos, como parte de nuestra institución. Y bueno, si les parece, seguimos con Vero, que nos va a contar, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué se viene? ¿Cómo son las miradas, digamos, para cuando volvamos a esta cierta normalidad? Bienvenida, Verónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, pensar en el futuro es un desafío realmente. Primero porque no sabemos cómo va a ser, no podemos hacer predicciones, no sabemos si va a haber si vamos a volver a la escuela de pronto presencial como el año pasado, si va a haber un sistema que va a ser justo, bueno, ya que muchas preguntas
interesante, ¿no? Que esto de alguna manera nos permita barajar y dar de nuevo, digo, después cuando volvamos, no volvamos a los mismos lugares de antes, ¿no? Podamos ver si se pueden producir algunos corrimientos. En el área, hablando específicamente del área plástica, esto ha producido, bueno, las otras también, pero no, hablando ha producido una especie de soltar el piloto automático, ¿no? Del cual estaba cada docente hasta marzo. Tener que escribir, o sea, esto que ha pasado de que se ha hecho como público, ¿no? Un poco el oficio del maestro, porque de pronto la propuesta va a la casa, va a la familia, sale de la escuela, el espacio íntimo del salón, todo lo que sucedía dentro del salón, todo lo que tenía que ver con las intervenciones que los que se hacía permanentemente, y de pronto no las tiene y tiene que pensar su propuesta de una forma escrita o que va a ir por mail o por papel o va a ir por WhatsApp. Ha puesto a tener que pensar al docente en un montón de situaciones que son muy interesantes, ¿no? ¿A quién me dirijo? ¿Para quién escribo la clase? ¿Para el niño? ¿Para la familia? ¿Para los dos? La escribo y la pienso con diferentes interlocutores. ¿Cómo voy a pensar la clase? ¿Cómo la voy a presentar? ¿Cuál va a ser el sentido? ¿Voy a dar cuenta de si el sentido va a ser un ejercicio mecánico? O sea, ha como todas estas variables que a lo mejor también estaban o las tenemos con cierta confusión cuando estamos en lo presencial, pero al tener, o sea, es lo que pasa también cuando nos sentamos a planificar, ¿no? Se nos producen un montón de situaciones conceptuales que son muy interesantes porque es donde estamos haciendo un trabajo que es intelectual sobre nuestra práctica, ¿no? Y es el momento que tenemos de hacer esa vuelta, crecer en poder pensar en nuestra área, poder ajustar y afinar el sentido, el objetivo. O sea, la virtualidad, de alguna manera, o la distancia, nos ha puesto a pensar y a ir jaque en muchas situaciones, ¿no? Creo que esto es algo que para la vuelta nos puede encontrar un punto de partida interesante para volver a repensar estas cosas. También la cuestión de que está llamando, el trabajo colaborativo, muchas de la virtualidad, esto que sí o sí tengan que hacerse acuerdos de docentes, armar clases juntos, armar propuestas de distintos lenguajes, porque no se podía mandar a la casa una propuesta de cada área. Entonces, también ha pasado en algunas de las escuelas ya se hacía, en otras fue como compulsivo casi tener que hacerlo. Y también esto es interesante, ¿no? Porque ha producido encuentros, ha producido cruces, es loco también porque desde la virtualidad se han podido generar algunos movimientos que a lo mejor cuando estábamos, nos veíamos, teníamos el tiempo, lo podíamos hacer, no pasaba. No en todos los casos, obviamente, ¿no? Pero bueno, es algo interesante para poder pensarlo. También la cuestión de los lazos, esta revalorización que hubo del lazo, la escuela en el lugar de lo afectivo. Para los docentes del área, que por ahí se manejaban mucho con el maestro de grado, que de pronto hacen un grupo de WhatsApp, que hablan con los papás, que reciben audios, esto del uno a uno, que reciben audios de niños o de los papás o las mamás de los niños, que a lo mejor antes se manejaban mucho más con una cuestión de grupo, estando el maestro de grado mediando. En muchos casos
también para los docentes, esto que decía al principio, sacar el piloto automático. Tengo un grupo de chicos sentado con una carpeta, con una hoja 4, con el delante, como escolarización que es muy peligrosa y que pasa siempre en la escuela, ¿no? Es un molde que se va dando y que va a veces haciendo estas rutinas en el área, de trabajar siempre en el plano general, de ir dejando un montón de propuestas que tienen que ver con el arte, de técnicas, de ciencias, bueno, se va haciendo al dibujo, a la diseñación. Esto también se pone en jaque, ¿no? Porque de pronto los docentes tienen que empezar a pensar, pero cosas que salgan de contar con los materiales siempre, pero cosas que es un poco lo que animábamos con Ari y con Fer a pensar con los docentes. A lo mejor una propuesta de arte puede ser solo la observación de los colores, de la ventana, guiada, o con un juego, con una experiencia que no sea dibujar, pintar. Podemos trabajar con imágenes, cuando se pueden mandar imágenes. Bueno, yo termino lo que creo que ayer le decía a los chicos, cuando pensamos en el futuro, son con estos jóvenes que tenemos acá, que son los que se están formando, que van a ser los que van a ser dentro del año que viene, el otro, los docentes, con los cuales nos encontraremos, o ya no, quizás se encontrarán con otros supervisores, perdón, se encontrarán con otros supervisores, pero el desafío es para ellos, para nosotros los que estamos, para de alguna manera esto que se dice, ya no vamos a hacer lo mismo, ya la escuela la va a depender, no es una garantía por lo que está pasando, va a depender de qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto en lugar de reciclarlo, de repensarlo? ¿Qué cambios se pueden hacer, qué inconvenientes se pueden producir cuando estemos en la escuela de nuevo, en el espacio y en el tiempo? Hagan un pequeño ahí movimiento que busque de la escuela que formatea, que necesita, que sería muy bueno que cuando volvamos podamos producir ahí algún cambio, ¿no? Bien. Rescato esta cuestión de lo que vos decías del piloto automático. El otro día estábamos hablando con las chicas y yo les decía, digamos, que esta cuestión de la virtualidad tiene sus pros y sus contras. Y dentro de sus pros yo veía, digamos, que con esta cuestión de la atención a la diversidad, esta cuestión de pensar cómo le llegamos nosotros a un chico que no tiene computadora, cómo le llegamos a un chico que no tiene conexión, que no tiene tiempo, que no se da el espacio, digamos, para hacer una actividad. Entonces, es como que creo que vamos a resignificar esta forma de conectarnos también, digamos, con nuestros alumnos. Y por ahí, para toda esta gente que se está formando, va a ver la diferencia, digamos, porque obviamente ahora uno tiene que planificar en función de decir, bueno, a ver todas estas posibilidades que tenemos en nuestros alumnos y seguramente, digamos, van a ser enriquecedoras, digamos, para sus futuras prácticas. En algún momento decíamos con los chicos, un curso también es como un trabajo, un trabajo a ciegas, ¿no? Haciendo, al cual hay que ponerle mucha generosidad, porque no sabemos qué está pasando del otro lado. No importa, apostamos a que pasen cosas, buscamos ofrecer mucho desde un lugar generoso, desde un lugar
Bien. Bien, si les parece entonces, Verónica, pasamos a esta instancia, digamos, de unas preguntitas que tenemos acá. Acá estaba viendo Cintia Blaconá, colega de la casa, dice que sería sumamente interesante que esos documentos sean compartidos con los docentes que trabajan en el profesorado en los espacios curriculares que abordan la educación artística en primaria, didáctica de las artes visuales, talleres de docencia, etcétera. Importante para estar en estrecha relación con la formación y el trabajo, supongo que debe ser lo que decía Fernando, no sé si querés aportar algo más, Fer. Sí, Eli, discúlpame, se me cortó ahí lo que vos me decías. Vos estabas leyendo. Estaba leyendo una intervención de Cintia que decía que era sumamente interesante que esa documentación de que vos estabas hablando sea compartida Sí. con los profesorados. Sí, ahí estaba leyendo también. Sí, lo que dice Cintia es real. Bueno, con ustedes venimos trabajando desde hace un tiempo, eso es lo bueno, creo que hemos abierto un criterio de trabajo súper interesante, en donde le vamos enviando los materiales que nosotros estamos trabajando. Esto surgió a partir de, creo que fue el año pasado, en los primeros contactos que hicimos, ya con otro grupo que ya la mayoría de las profes de prácticas se jubilaron, si mal no recuerdo. En donde nos contaban que de las escuelas habían recogido un poco la información, las circulares que nosotros veníamos haciendo, y que estaban trabajando con el alumnado con ese material. Entonces nosotros lo que hicimos fue, con Ana y con Vero, mandarles por mail toda esa documentación que nosotros veníamos realizando. Y por supuesto, que todo lo que hacemos está a disposición para que ustedes lo puedan trabajar. Ahora, yo cuando leía lo que dice Cintia, pensaba en un futuro, ¿no? Qué interesante sería que en algún momento podamos escribir junto con las escuelas de arte de ustedes, la universidad, la escuela de San Nicolás, la escuela de arte de San Lorenzo, circulares o documentos con un criterio, digamos, abarcativo, en donde pensemos qué rol tenemos para nuestros estudiantes, futuros docentes, cuáles serían los criterios de organización escolar con los equipos directivos, en donde se reinterprete el hacer y el sentir del área plástica, cuestión que no sea un imaginario de un grupo de personas. Que hoy nos toca a Verónica, a Ana y a mí protagonizarlos como supervisores, ¿no? Sino que esto vaya más allá, para las futuras generaciones. Construir futuro creo que es súper importante, pero en todos los niveles, ¿no? En el nivel del docente, de grado, el nivel de equipo directivo y el nivel supervisivo. Yo cuando la leía Cintia, pensaba en eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, qué interesante sería eso. Y por supuesto, bueno, lo vuelvo a decir, todo lo que nosotros diseñamos, yo creo que las chicas también están de acuerdo porque lo hemos hecho, ya no son nuestros, sino que son de la región, y tratamos de socializarlos para que realmente lo podamos, se pueda criticar. Inclusive les cuento así rápidamente una anécdota. En el último documento que hicimos, cometimos un error conceptual. Ninguno de los tres nos dimos cuenta. Al momento de mandárselo a las escuelas y a los docentes, un docente la llama a Ana y dice: chicas, cometieron un error conceptual. Bueno, por supuesto que nos queríamos morir, ¿no? Así que automáticamente lo arreglamos, enviamos el documento. Entonces, eso es lo bueno, que los docentes lo puedan leer y que se pueda retroalimentar, ¿no? Así que para mí, para nosotros realmente es interesante que en algún momento nos pongamos a trabajar en conjunto y que ideamos y podamos idear un montón de cosas, y no, por supuesto, y como decía Verónica también, que también pensemos junto con el estudiante cuáles son los posibles imaginarios, ¿no? En los posibles escenarios. Creo que una de las cosas es esto,
sirva todo esto, como decía Eli, es súper importante. Poder pensar en esos tiempos de estos nuevos niños, ¿no? Niños que en algunos casos tuvieron que abandonar todo lo que hacían, deporte, talleres de arte, todo, absolutamente todo. Y los que no tienen esas posibilidades, ¿qué hacen con su tiempo libre en espacios que no son los ideales a veces? Entonces, creo que esto nosotros, yo hablaría de la amorosidad, como decía Paulo Freire, de convertirnos en docentes amorosamente sabios para empezar a constituir espacios en donde las utopías recorran con un verdadero sentido cada uno de los rincones de nuestros laberintos geográficos. Yo apuesto a eso. Bien. ¿Lero? Bueno, les voy a hacer algunas preguntitas que me fueron enviando. Bueno, básicamente nosotros en Práctica 2 tratamos siempre de hacer ida y vuelta entre lo que sería la educación en tanto política pública en términos macro, ¿no? A nivel de lo que es la reglamentación, las legislaciones y demás, y cómo eso va bajando hasta llegar a la institución, ¿no? Que es el ámbito en el cual nosotras trabajamos específicamente. Entonces ese ida y vuelta y cómo, por más que exista una reglamentación, por más que exista NAP, por más que cada jurisdicción la aplique y lo lleve adelante de una manera específica, siempre está atravesado por dinámicas de lo político, de las relaciones intersubjetivas en las instituciones, bueno, acá otra compañera preguntaba, ¿no?, el lugar de la plástica en relación con otros contenidos curriculares, y bueno, el lugar que también tiene las concepciones de lo que es el conocimiento, y cuál es el conocimiento que es relevante y cuál no, bueno, un montón de cuestiones que fueron apareciendo también en las preguntas del chat en relación con pensar, bueno, qué pasa con el conocimiento, si es útil, entre comillas, o no, bueno, todas esas concepciones que están atravesando también la formación docente, pero un poco ahí aparecía la cuestión esta también, que no solo nos encuentra en este contexto particular, en su tarea, ¿no?, preguntando en relación con la tarea de la supervisión, la pandemia y todo lo que implica en cambios y transformaciones en lo pedagógico, sino que también en nuestra provincia hubo un cambio de gobierno, ¿no?, bueno, y a nivel nacional. Cómo de algún modo estos impactos en los distintos niveles decisorios en términos de política pública en el campo educativo y bueno, específicamente en el campo de lo artístico, van impactando el funcionamiento o el trabajo que a lo mejor ustedes venían haciendo de una determinada forma, y eso va variando. Bueno, si nos pueden contar un poquito ahí de la dinámica del terreno de la política pública, cómo eso se va bajando a las instituciones escolares. Bueno, otra cuestión que aparecía ahí en el chat tenía que ver con el tema de justamente la carga horaria en los cargos de la plástica primaria, que son que muchas veces tienen solo 45 minutos de clase y 20 cursos a cargo, bueno, que como que había una disparidad en relación con otras de las llamadas materias especiales. Después me parecía muy interesante a mí en particular esto de trabajar en relación con lo efímero, ¿no? Porque en este contexto donde todo lo que teníamos programado, proyectado y demás tuvo que ser repensado, el trabajo respecto de lo efímero, de lo que podemos hacer hoy en este momento y bueno, qué pasa con esto. Y después el tema de plantear una de las compañeras de el derecho de imagen de los niños, de las niñas, de las niñas, respecto de que quieren ver sus producciones, en relación me parece con la experiencia que relataba Fernando, ¿no? De bueno, cómo hacer circular ese material que también ahí había planteado Cintia. Después creo que Claudio comentó que
que fueron enviados, no sé si se refería a esos materiales o a otros. Bueno, creo que si quieren, quien quiera contestar, adelante nomás. Bueno, yo arranco con algo porque como que abarcó muchos aspectos, ¿no? En cuanto al cambio de gestión, bueno, lo tomó con esta problemática tan complicada. Por un lado, nosotros, nuestras dos compañeras a cargo de la jefatura de supervisión de la región sexta y con coordinadora pedagógica, son dos compañeras que hasta el año pasado eran supervisoras, compañeras nuestras, que veníamos construyendo juntos una mirada de equipo. Entonces, digamos, en ese aspecto, ahí sería lo más micro, nosotros nos sentimos muy contenidas porque son dos compañeras que acuerdan con nuestra mirada, con nuestro deseo de instalar el área. Entonces ahí estamos como muy contenidos, trabajando en conjunto, acordando. No hace falta tampoco decir demasiado, nosotros vamos diciendo, estamos hablando de esto, les parece espectacular, nos aportan esto, o sea que ahí estamos como muy contenidas. En cuanto a la gestión provincial, bueno, ahí estamos viendo, digamos, cómo insertarnos y cómo insistir, porque, bueno, quizás haya una nueva tendencia a poner el eje cuando se habla de alfabetización, hablar de matemáticas y lengua, y ahí estamos nosotros tratando de insertar, de no quedar nuevamente en este lugar subsidiario. Pero bueno, eso es un trabajo permanente porque es un imaginario, como decía antes, muy instalado. Entonces es una lucha permanente, pero creo que es como uno se posicione y como uno contraproponga, en la claridad, teniendo la claridad de que estamos en la era de la imagen y cómo tener la claridad nosotros de esto que decíamos, ¿no? Un lenguaje que se aprende, que se construye, que se debe enriquecer, que genera conocimiento, y entonces paramos en ese lugar de articular con el resto de las áreas a la par. Es un lenguaje con el que se cuenta, con el que se narra, con el que se expresa como lo que sentimos, cómo vemos el mundo, y que para eso hay que tener recursos y oportunidades. Sí, las horas son de 45 minutos, y es verdad, hay una especialidad que tiene 2 horas semanales, pero la realidad nuestra en este momento es si en algún momento cuando se logre hacer un diseño curricular eso adquiere otro espacio, otro tiempo. Las escuelas que tienen jornada ampliada tienen 2 semanales más de plástica. Pero si no, sí, la realidad es eso, tenés 20 cursos y tenés 45 minutos, pero bueno, es cuestión, porque esa es nuestra realidad en este momento, de pensar que hay que trabajar fragmentadamente a veces, pero que también se está insistiendo mucho en la flexibilización de los tiempos y los espacios. Entonces, cuando los equipos directivos trabajan con nosotros, insistimos en eso, que a veces hay proyectos que hay que ir moviendo y quizás una semana trabaja un solo grado porque tiene un proyecto específico y que eso sea viable, que bueno, reorganizar y que otras semanas ese grado no tendrá, o sea, pensar en esa posibilidad. Pero si no, el horario es así, es muy mosaico, pero hay que insertar esto de la posible flexibilización. También pensar en la posibilidad de que nosotros muchas veces decimos, bueno, a lo mejor el encuentro de esta semana no se produce nada, pero hay una motivación muy fuerte, se trabaja con una motivación muy fuerte, muy potente, que nos lleva todo este estímulo esta semana, los 45 minutos, y que la semana que viene lo recordamos brevemente para empezar a producir. Es la realidad, es lo que disponemos, y sí insistir mucho en las instituciones en esto de la posibilidad de flexibilizar cuando es necesario, cuando el proyecto lo pide. Ya no me acuerdo qué otras cosas había en las preguntas, pero a lo mejor mis compañeros sí, si no recordarlo.
Vero, ¿vos querés emplear? No, me parece que nada. Respecto que era lo del derecho a la imagen. Con respecto a lo que pregunta Claudia en el chat, cómo nos aconseja de alguna manera el área en temas de la estructura que está rígida, de que fragmenta, el tiempo, el espacio. Es un desafío permanente ver cómo desde nuestra área se pueden producir algunas soluciones ahí. No solo hay en las escuelas, ¿no? El arte tiene esa carga activa. Creo que no hay que dejar que eso se diluya y terminemos absorbidos por esta estructura de espacio y de tiempo y de fragmento, lavando de alguna manera la potencia que tiene nuestro lenguaje en las escuelas, todo lo que puede abrir, puede cuestionar, puede interpelar, puede preguntas que puede llevar a los niños, las ventanas que puede abrir, son muy interesantes. No sé si Fer querés la relación profesores-acción es una relación muy compleja, digamos, que la estamos construyendo también como equipo de profesores, pero bueno, como pasa en todas las instituciones, hay espacios, piezas, hay posibilidad y hay que ocuparlo, no en función de ser uno la referencia, ¿no? Sino de dejar, como decía Fer antes, juntos las posibilidades que tiene el arte en la escuela y los caminos que ir marcando para que se ocurra. No sé si con respecto a la imagen te dejo para que Sí, sí, un par de cositas sobre el tema de política educativa, sí, bueno, es como dicen las chicas, lo estamos construyendo. Imagínense que es todo un problema, ¿no? Cuando llega un nuevo gobierno que a veces articula con lo anterior o a veces no le interesa articular con lo anterior. Y para nosotros es un problema porque nosotros seguimos estando en el sistema educativo durante 30 años, ¿no? Así que cuando vemos que pasan estas cosas realmente también a nosotros nos descoloca muchísimo y hasta que llegan a armar, como en este caso, los distintos organismos, que digamos la política educativa, realmente es engorroso, ¿no? Bueno, lo interesante de este nuevo proceso es que hay dos compañeras nuestras, supervisoras, que saben muchísimo, que tienen mucha antigüedad, que tienen además un compromiso, que son profesoras de la universidad, de institutos del profesorado, además de haber sido directoras y ahora supervisoras, y haber rendido un concurso, etcétera, etcétera. Realmente para nosotros es súper importante, porque entienden hacia abajo todo lo que está pasando en las escuelas y entienden de política educativa. Entonces realmente para nosotros es como un bálsamo, ¿no? De decir, bueno, podemos charlar, podemos discutir, pero sabemos que además toda esa charla y esa discusión va a ser productiva tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces en eso realmente tenemos una oportunidad grandiosa. Haciendo una crítica constructiva al anterior gobierno, es una pena, nos perdimos la posibilidad de lo que Ana decía anteriormente, y que creo que fue María Gisela que habló sobre este tema. Nos perdimos la oportunidad de tener un diseño curricular y una ley de educación. Se discutió mucho, se hicieron un montón de análisis, se establecieron tiempos para eso, y lamentablemente se perdió la oportunidad que en la Cámara de Senadores y Diputados se termine consolidando como ley. Creo que ahí hay un error muy grande que debería hacer el socialismo, que es lo que pasó en ese transcurso. No porque no tenía apoyo, sino que tal vez
tal vez se equivocaron en el formato en que se tendría que hacer. Una ley es dura, después viene lo otro, el diseño, que es lo que es más permeable, ¿no? Pero tal vez fue inconsistente la forma en que se quiso producir este diseño. Y eso es una pena, o sea que seguimos estando como cuando volvimos, como mucho antes de la democracia. Fíjense, nosotros nos basamos en un digeste escolar del año 60, 59, 60, con un montón de reglamentaciones que fueron cambiando en el medio, que por suerte en su momento, cuando llegó el gobierno socialista, lo fue cambiando, que tuvo un montón de aciertos en educación que realmente fueron significativos. Pero, por ejemplo, perdimos algo que nosotros, por ejemplo, de los institutos veníamos sosteniendo, y creo que, bueno, con Claudio lo hemos charlado en su momento, que fue la posibilidad de darnos los tiempos necesarios, que los institutos de profesorado, que las escuelas tuvieron los tiempos necesarios de cortar en su momento con las actividades áulicas para podernos sentar y pensar todos juntos en todas estas cuestiones que hoy estamos debatiendo. Ojalá vuelva eso, porque realmente nos lo merecemos para repensar el sistema. Un sistema escolar que, hablando de política educativa, es totalmente verticalista y sigue siendo colonizador, patriarcal, en donde las cosas se ven desde arriba hacia abajo y no de forma horizontal, ¿no? Donde la política educativa se discute hacia arriba, desde los partidismos. Entonces, bueno, creo que sería interesante que nos devuelvan a los docentes la oportunidad de pensar, de capacitarnos, de discutir qué queremos para la educación, porque realmente este tiempo es súper interesante de poder analizar, no tiene que pasar como una carga, sino por el contrario, la posibilidad de ver, en esto que decía Verónica hoy, de empezar a revisar cuál es nuestro imaginario en la producción, en el rol, en el desempeño, qué pasa con los niños, esto que decía Eli también, analizar los tiempos de los niños, ¿no? Por otro lado, bueno, Verónica Piceres hablaba sobre la tarea especializada de los docentes y la familia. Vuelvo a reiterar esto, es necesario que nosotros entendamos cuál es la discusión con la familia en las escuelas. Una docente de plástica me decía en una escuela con alto grado de vulnerabilidad, donde la mayoría de los padres, los varones, están ausentes. Y ahora me decía, todos los papás saben que yo tengo su teléfono, que cuando veo que no hay devolución, yo no las llamo a las madres, los llamo a los padres. Entonces ahora me conocen, tiene 300 y pico de alumnos en la escuela, ahora me conocen, ahora saben que yo les voy a insistir que deben tener una presencia. Entonces, bueno, digo, por ahí, para ella, fue interesante en el contexto en donde trabaja, haber podido tener la experiencia de que los padres empiecen a jugar un rol importante en la educación de sus hijos, y no que estén al margen, el varón, ¿no? Porque la mamá sí tenía presencia, las abuelas tienen presencia, desde otro lugar, ¿no? Totalmente afectivo, a veces también inclusivo, ¿no? Pero qué importante, diríamos, eso. Y lo que dice Claudia Santorelli es cierto, pero bueno, para eso también vuelvo a insistir en el tema de la política educativa. Son 45 minutos que creo que todos hemos aprendido con el oficio a hacerlo así, estrujarlo y sacarle todo el jugo posible. Pero para pensar en una carga mayor de horario tenemos que pensar en toda la estructura, en pensar a remover todo esto, o sea, descolonizar el aprendizaje, lo aprendido, lo instituido. ¿Y quién instituye además todo esto? Porque para eso nosotros tenemos que cambiar los formatos escolares, para eso necesitamos una ley nueva de educación, un presupuesto nuevo de educación, y necesitamos un nuevo diseño curricular.
tal vez la discusión una de esas debería empezar a pensarse desde otro lugar de pensamiento, ¿no? Porque en este modelo, fíjense que, digamos, si bien yo realmente soy un obrero de la Ley de Educación Nacional, y cómo fue elaborada, que fue una ley elaborada desde los derechos humanos, los derechos de los niños, sigue teniendo algunas inconsistencias, ¿no? Esto que decía Ana hoy sobre el tema de la cantidad de horas según los formatos de escuela, ¿no? Jornada ampliada llegó realmente para hacer algo sensacional y sin embargo no tuvo el presupuesto necesario para que se realmente hiciera el pie que necesitaba. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se vieron que en las escuelas no había el espacio necesario, todo el mundo se peleaba por los espacios, las compañeras de práctica que tenían su saloncito para el Club de Niños Pintores lo perdieron, o de lo contrario, tuvieron que esperar mucho tiempo para que se hicieran obras, para que los chicos tuviesen un lugar, digamos, digno de trabajo. Entonces, como que todo viene en disley, ¿no? No solamente la comunicación virtual, sino también la política educativa viene en disley. Entonces, creo que son todas las cosas que debemos pensar. Cuando nosotros hablamos de el cambio de formato o la cantidad de horas, tenemos que pensar que si tenemos más horas, eso implica que los chicos estén más tiempo en la escuela. Bienvenido sea por un lado, bienvenido sea, pero entonces tiene que ser parejo para todos. No solamente para algunos sectores o para algunos lugares, sino que tenemos que repensar el porqué. Tal vez más horas implicaría redefinir los roles dentro de la institución y cuál sería la política pedagógica que nosotros podríamos llevar adelante. Entonces realmente es complejo pensarlo, pero sería, creo que, súper necesario para, a veces, un eslogan cuando entramos en el siglo XXI, parece increíble hablar de estas cosas, del siglo XX al siglo XXI, era la escuela del siglo XXI. Un montón de pedagogos, de sociólogos de la educación pensaron en el modelo de la escuela del siglo XXI. Hasta el día de hoy, 2020, todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuál debería ser la verdadera escuela del siglo XXI. Pero en este contexto donde todo nos apura, nadie se imaginaba esta pandemia y los paradigmas empiezan a correr. Entonces es interesantísimo poder escuchar a las nuevas generaciones qué opinan de todas estas cuestiones para pensar en el verdadero o los verdaderos futuros posibles, como dice también Pablo Freire. Bueno, el tema del manejo de la imagen es necesario. Hay material, tanto el Ministerio de Educación anterior como esto, hay un montón de material. Nosotros tenemos también, podemos hacer llegar algunos formatos y todo lo que se discutió. Es necesario cuidar la imagen de los niños. Es cierto que lo dice una compañera que a los chicos les gusta verse. Bueno, nosotros hemos trabajado también en algunas reuniones durante estos 4 años el tema de que no sean primeros planos, de que se filmen de atrás, de que, digamos, tener todas estas cuestiones que la ley de la tan famosa inventada ley de comunicación tiene, que está muy bueno tenerlo en cuenta por la cuestión de la seguridad. Así que bueno, hay un montón de cosas que uno no sabe, qué sé yo, por ejemplo, me decían, si ustedes filman un niño muy cerca a los ojos, eso puede llegar a producir un problema que si el niño va a un aeropuerto le pueden escanear y pueden como es fraguar su identidad, ¿no? Yo qué sé yo sinceramente eso no lo sabía. Entonces bueno, enseñar todas estas cuestiones, ¿no? De cómo poderlo filmar, cómo poder tomar una fotografía, que los padres siempre sepan para qué se puede utilizar, porque ya hay varios juicios en la provincia respecto al tema del uso de la imagen de chicos. Entonces no decir no, porque primero que a veces los equipos directivos dicen no, por las dudas no, sino bueno, tener siempre el recaudo. Por eso es interesante planificar qué es lo que queremos hacer, no venir una vez en el colectivo re loco, digamos, porque desde el laburo, de la cabeza llena de cosas, decir bueno, hoy voy a hacer tal cosa, así nomás, sino planificar, que el equipo directivo esté enterado de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer,
tomar todos los recaudos necesarios en cuestión de que nada venga en detrimento de lo que queremos hacer, porque eso después nos juega después en contra, nos pesa y decimos, bueno, más sí, no hago nada, listo, ya está, ¿no? Sino que siempre encontrar la vuelta a todas estas cosas. Bueno, la verdad que, digamos, por ser un encuentro que surgió de un día para el otro, sumamente interesante y enriquecedor. Para ir terminando, me gustaría darle la palabra a Claudio Ruiz, nuestro director, digamos, para que lo salude, digamos, y también, digamos, sume su palabra a este encuentro. ¿Qué tal? ¿Les va? Muy buenos días. Agradezco especialmente la participación de los supervisores que siempre están presentes en todos los recorridos que vamos haciendo y que tienen que ver con la formación docente artística. La verdad que sí, es muy interesante la charla, se abren un montón de posibilidades para seguir trabajando durante el resto de este periodo. Este periodo que, como decíamos, nos sorprendió a todos, nos descolocó, la verdad. La escuchaba a Viviana un día decir, ninguno de nosotros tiene experiencia con pandemia, sí, es verdad. Nos encontramos todos de golpe, nivelados y nivelados para abajo en un montón de cosas, pero bueno, supimos organizarnos con errores y con aciertos, pudimos ir potenciando las posibilidades que nos brinda esto de la tecnología. Este espacio probablemente no se hubiera armado, este conversatorio no se hubiera armado en condiciones normales porque estábamos todos corriendo de un lado para el otro y los horarios para reunirnos físicamente hubieran sido mucho más complejos. Entonces hay saldos positivos, tenemos que tratar de ver eso, de potenciar todo lo que estamos haciendo, de avanzar, de tratar de no darnos por vencidos, que me parece que eso es muy importante, ¿no? Es algo que fue surgiendo, no quedarnos con los límites, sino ver cómo podemos transgredirlos. La gente de arte siempre hemos estado tratando de romper los moldes y las estructuras con las que normalmente nos sentimos presionados o nos sentimos encerrados, y bueno, esta es otra buena oportunidad para hacerlo, así que bueno, les agradezco mucho, agradezco la participación de todos. Verdaderamente se hizo un encuentro muy grande. Esto era un proyecto de una cátedra y terminó transformándose en algo mucho más abierto, mucho más amplio y verdaderamente muy agradable para compartir. Nos vamos a seguir comunicando. Yo les voy a pedir a los supervisores que nos vayan enviando a través de Eliana o de Elizabeth o de Verónica, que nos vayan mandando el material con el que están trabajando para que podamos hacerlo circular en nuestras escuelas con los docentes, para que ellos también lo hagan circular con nuestros estudiantes. Así ya los vamos involucrando en todos estos temas de a poquito y ellos ya van conociendo y sabiendo de qué se trata y qué es lo que se está haciendo en la educación artística en nuestra provincia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quería agradecerle, digamos, también a todos los que participaron, los que se coparon con esta idea. Retomo lo de que Vero había dicho al principio, de esta posibilidad, digamos, de estos lazos que se generaron hoy a partir, digamos, 3 instituciones educativas, y ella, o sea, había planteado la idea, digamos, de querer escuchar a nuestros estudiantes que están haciendo las prácticas, que bueno, se podría tranquilamente planear un nuevo encuentro, digamos, en los cuales ellos sean los protagonistas y les cuenten un poco la experiencia que están viviendo. Muchísimas gracias por participar. No sé si alguno de los 3 quiere terminar. Por mi parte, bueno, a disposición, obviamente como nuestra institución, para lo que necesiten. Pero, ¿querés cerrar? Bueno, yo por mi parte, muchísimas gracias. Me gusta mucho la idea esa de escuchar a los docentes, a los futuros docentes en su experiencia actual en la residencia. Muchísimas gracias a todos por estar. Sí, igualmente. Alguien ahí, una alumna decía de que quiere volver ya a la presencialidad por la necesidad, ¿no? Bueno, no depende de nosotros, depende de la cuestión epidemiológica. Estamos en una pandemia, esto no es broma.
hay que cuidarse mucho, hay que hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, los médicos, los epidemiólogos dirán realmente cuándo volveremos a la famosa normalidad. Lo interesante sería que esa normalidad no se encuentre con la cabeza distinta. Otra cosa no se puede hacer. Lamentablemente si todo se atrasa, no es indiferente a todo esto, pero bueno, nos tenemos que armar de paciencia. Y bueno, les súper agradecemos esta posibilidad. Sí, terminó siendo una especie de congresito en realidad. La verdad que está muy bueno. Bien. Gracias por todo. Bueno. No, gracias por el encuentro y la verdad que todas las luces son interesantes. Nos permiten a ver y a analizar mucho. O sea, es muy útil para repensar nuestro rol, para ver qué queremos, dónde funcionamos, utilizar a los que están haciendo las prácticas. Va a ser un lindo momento porque también expresiones y hacer estas también son de generación, de rol, de generación, son espacios a los que hay que apostar, ¿no? Bueno, apostamos. Hasta la próxima. Seguimos apostando entonces, quedamos para programar este próximo encuentro y bueno, y lo hacemos extensivos para todos los que quieran participar. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias, igualmente. Gracias, hasta Igualmente, luego. gracias. Hasta luego. Buena jornada para todos.